nos dijo, profe, algo de que iba a dar una clase más cortita, pero iba a dar algo. Ajá. Me Bien. pareció escuchar. Claro. Bueno. Entonces, como yo, a ver, la semana que viene ya me estaría adelantando mucho, porque ustedes empezaron a hacer ejercicios de movimiento rectilíneo, ¿sí? Así que la semana que viene seguirían con eso. Entonces no sé si me voy a adelantar mucho. Yo después voy a hablar con ellas y en el Classroom les pondré si doy o no la clase el miércoles, ¿de acuerdo? Dale, profe. No me quiero adelantar, porque yo el martes no sé si ellas cuántos van a dar y si es que van a dar la clase, ¿no? Pues tenemos temprano la mesa de examen, así que, bueno. Eh, bueno, les comento antes de compartir la pantalla. Eh, ya habrán visto algo en el Classroom, en el PDF, en el PowerPoint, que hay una última parte en movimiento rectilíneo que es la caída libre, que eso lo vamos a dar hoy. Es cortito porque aparte, como ustedes ya entienden que es un movimiento acelerado con aceleración constante, entonces van a entender fácil un movimiento en el eje Y que vendría a representar lo que se llama en física una caída libre, ¿sí? Entonces la clase de hoy es cortita en ese sentido, que empiezo con ese tema y termino, hay un par de ejemplos, porque lo que sigue, ya sería no el próximo miércoles, sino dentro de 15 días, es movimiento parabólico, que ya incluye un movimiento en dos direcciones al mismo tiempo, o sea, en el eje X y en el eje Y. Entonces ahí hay unas cuantas cositas que hay que aprender y no quiero mezclar con la clase de hoy. O sea, la clase de hoy termina entonces con movimiento rectilíneo en el eje Y. ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir pantalla ya para explicarles esa parte. Entonces lo que ustedes tienen en el PowerPoint, en la parte donde dice caída libre. ¿No? Entonces, tal cual lo que dice ahí, ¿no? Supónganse que un cuerpo se suelta cerca de la superficie de la Tierra, se acelera hacia abajo por la influencia de la atracción de la gravedad que ejerce la Tierra. ¿Eh? Cualquier cuerpo que esté cerca de la Tierra. Cuando se habla de cerca de la Tierra, se refiere, obviamente, porque a medida que subimos, y si nos vamos a una gran altura, el valor de la aceleración de la gravedad cambia, ¿sí? Entonces, se supone cierta altura, que no sea demasiado. Obviamente, estamos hablando de grandes distancias en donde se modificaría la aceleración de la gravedad, ¿no? O sea, no es que tiene que estar pegado al piso para que sea G la aceleración de la gravedad. Pero bueno, cuando habla de cerca de la Tierra se refiere a que, por ejemplo, si estamos arriba de un edificio, eso no es una gran distancia con respecto a la Tierra, ¿no? Estamos hablando de muchas más alturas. Bien, cuando hablamos de caída libre, ahí ustedes ven la pelotita que cae, entonces cualquier cuerpo cae con una aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad, que es G, y ahora vamos a ver cuánto vale, ¿sí? Y tiene en cuenta, dice, el movimiento ascendente y descendente, o sea, esa aceleración es la misma cuando el cuerpo cae o cuando yo, por ejemplo, lo tiro hacia arriba dándole un empujón. También la aceleración que está actuando en ese momento es la aceleración de la gravedad que la tiene en contra cuando está subiendo. ¿Sí? Por eso en algún momento dado se frena. ¿No? Entonces, tanto en el movimiento ascendente como descendente, tenemos una aceleración que es constante igual a la aceleración de la gravedad. Además, ¿por qué se llama caída libre? Bueno, porque no tiene en cuenta los efectos de rotación de la Tierra y no se tiene en cuenta tampoco la resistencia con el aire, o sea, la fricción con el aire, ¿no?
Entonces, justamente en física, por eso lo llamamos caída libre, al modelo que cumple con esas condiciones. Y la aceleración, para nosotros una aceleración constante, la tomamos como 9,81 o también 9,8, muchas veces acá está puesta la centésima, pero generalmente se suele tomar hasta las décimas, metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración de la gravedad. También se suele usar, pero con menos frecuencia, por eso no está ahí recuadrado, en el sistema CGS, 980 centímetros por segundo al cuadrado. Pero la que más se usa es la que está arriba porque es la unidad del sistema internacional. Esta, el CGS, en el sistema internacional no se suele usar, pero como puede ser que algunos problemas, a lo mejor que vean, lo tienen expresado así a la aceleración, entonces por eso lo ponemos acá, ¿no? Como una posibilidad. Y bueno, y acá tienen un cuadrito, una tablita, donde de acuerdo al lugar, la aceleración de la gravedad cambia. Entonces ahí hay un listado de los planetas de nuestro sistema solar, está también nuestro satélite ahí abajo, la Luna, nuestro satélite natural, y ven cómo se modifica, ¿sí?, la aceleración. Y todo depende del tamaño del cuerpo, ¿no? Cuanto más grande es la masa, cuanto más masa tenga un cuerpo, mayor atracción va a tener sobre otro, y entonces eso va a hacer que la aceleración con que atrae a los cuerpos aumente. Por eso fíjense que Júpiter, que es un planeta, es el más grande del sistema solar, fíjense que tiene una aceleración de 22,9 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y como un planeta pequeño, como es Mercurio, ya tiene una aceleración mucho menor, y nuestro satélite natural tiene una aceleración muy pequeña. Se atrae con una aceleración muy pequeña a los cuerpos que están cercanos a ella, ¿sí? La masa de los cuerpos no cambian. ¿A qué voy con esto? Que ahora cuando veamos la dinámica, donde aparece la segunda ley de Newton, donde el peso de un cuerpo es el producto de la masa, que es el contenido de materia que tiene cualquier cuerpo, ¿no?, por la aceleración de la gravedad, ese sería el peso. El peso de un cuerpo es la masa por G, que es la aceleración de gravedad. Entonces, en la Tierra, entonces tenemos un peso, porque sería la fuerza con que nos atrae el centro de la Tierra. Entonces, ustedes van a la Luna, ahí pesaríamos mucho menos. ¿Por qué? Bueno, nuestra masa, nuestro contenido de materia es el mismo, en cualquiera de los planetas que figuran ahí. Pero si vamos a la Luna, que nuestro satélite, con esa aceleración, pesaríamos muchísimo menos. Por eso en la Luna, cuando iban los astronautas, medio como que, fíjense, parecía que se movían en cámara lenta, ¿no? Eso porque la atracción es un cuerpo celeste muy pequeño, entonces no tiene una fuerza de atracción muy grande. También cuando ustedes están al lado de otra persona, o al lado de un objeto, también se ejercen fuerzas entre ellos, ¿sí? Pero obviamente es imperceptible porque depende del tamaño de los cuerpos. O sea, hay una fuerza, sí, es una fuerza que tiene una dimensión muy pequeña. Por eso nosotros, que somos unos piojitos para la Tierra, sentimos, estamos apoyados, nos podemos sentar o podemos caminar porque la Tierra nos atrae con una aceleración tal que hace que se ejerza una fuerza hacia el centro de ella, estamos pegados. Bien, esto un poquito para explicar lo de la aceleración. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado,
la aceleración para nosotros ahora en este movimiento va a ser g, que es la aceleración de la gravedad. Y en vez de tener las coordenadas en x, va a ser en y, porque el movimiento rectilíneo va a ser en y. Y ojo, aclaro esto, el movimiento debe ser rectilíneo, o sea, el movimiento no es una curva, ¿sí? Un movimiento zigzagueante, es una línea recta, tanto que si el movimiento es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces las ecuaciones que ustedes ya conocen, las tres ecuaciones más usables para este tipo de problema, se transforman en la que ustedes ven ahí a la derecha, recuerda en rojo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? Bueno, las coordenadas no es en X, sino en Y, en las tres, y no tengo la aceleración A, porque en un movimiento rectilíneo en X, la aceleración A puede cambiar, dependiendo de lo que estemos midiendo. Puede ser un movimiento de un auto, una bicicleta, una persona que corre, entonces esa aceleración A puede ser diferente, pero cuando tengo una caída libre, es siempre la misma. Porque aparte estamos, al hablar de la palabra libre, significa que está librado a su suerte. O sea, una vez que lo dejo caer o le doy un empujón para que suba y luego baje solito, ahí no hay nada que lo esté moviendo. Entonces, obviamente, ese movimiento está sujeto a la aceleración de la gravedad G. Entonces, es algo que nunca vamos a tener que calcular, porque siempre va a ser la misma aceleración. Profe, este movimiento entonces no considera ponerle si yo tengo una pelota y la tiro yo desde arriba para abajo con aceleración. Si yo la tengo poner en una mesa y la tiro yo para abajo, eso no se considera. No, la tirás con una velocidad inicial, pero no con aceleración. Vos le das una velocidad instantánea para que se mueva, ¿sí? Pero una vez que sale de tu mano, vos no la seguís empujando. Ahí sí le estaría aplicando una aceleración. Por eso hablo de caída libre, ¿sí? Si vos con tu mano la seguís moviendo, aparte de que cae sola, vos la seguís moviendo con tu mano, ahí sí le estás imprimiendo una aceleración, ¿sí? Y no sería una caída libre. ¿Se entiende? Cuando hablamos de libre estamos diciendo actúa solo la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora, si vos tenés, por ejemplo, suponete que, y hay un problema así que seguro que lo van a hacer con la profesora, suponete que vos tenemos una nave espacial, ¿sí? La nave espacial tiene un motor, que se maneja con ciertos combustibles, etcétera. Bueno, sale la nave espacial, el cohete, hacia arriba, y los motores, cuando empiezan a funcionar, hace que tenga una aceleración. Por eso va a arrancar de una velocidad 0, va a empezar a aumentar su velocidad. Ahí no está influyendo la aceleración de la gravedad, porque yo le estoy dando, con los motores del cohete, le estoy yo dando una aceleración para que se mueva, ¿sí? Bien, no es que lo toqué el cohete y lo dejé solo para que suba, no, no, no. Se está acelerando con una aceleración que tiene que ver con la construcción del cohete, los motores para que suba, ¿sí? Bien. Ahora, supónganse que cuando está a 5.000 metros fallan los motores. ¿Qué pasa ahí? Y deja de haber una aceleración hacia arriba, una aceleración A, pero hacia arriba, y empieza a actuar la aceleración de la gravedad. ¿Y qué va a pasar? Y el cohete va a empezar a caer. A lo mejor suba un tramito más, porque obviamente venía ya con una velocidad, pero esa velocidad se la va a ir comiendo de a poco la aceleración de la gravedad que la tiene en contra. ¿Sí? Se termina la nafta o fallan los motores. Bueno, el cohete seguirá subiendo un cachito más, pero cada vez menos. O sea, su velocidad va a ir disminuyendo, dado que ahora la aceleración de la gravedad la tiene en contra, entonces va a llegar un momento que se detiene y va a empezar a caer. ¿Se entiende lo que digo? Ese sería un ejemplo y hay un
Cuando vean con la profe un lindo ejercicio, que es bastante largo, pero está interesante. Sí, profe, una pregunta, por ejemplo, entonces, cuando un cuerpo cae por sí solo, ahí la velocidad inicial sería cero, y Sí, sí tendría un valor la velocidad si alguien la arroja, por ejemplo. claro, por ejemplo, vos Ah, ok. podés estar arriba de la terraza de tu casa, agarrar una pelotita o agarrar una piedra, le quiere tirar un piedrazo a alguien, a alguien que no quiere del barrio. Entonces, ¿qué hace? Si yo la dejo caer, ¿sí? La suelto de la mano, eh, arranca esa piedra con una caída con una velocidad inicial cero, porque yo la dejo caer, ¿sí? Ahora, si yo antes de soltarla de mi mano le doy un empujón, le estoy yo dando una velocidad inicial, pero ya la suelto. Es una velocidad instantánea. No la acompaño con esa velocidad durante todo el movimiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿tiene una Sí, velocidad inicial? Sí. Ah, bueno. Pero después, la velocidad que adquiere va a depender del tiempo y de la aceleración de la gravedad, como movimiento acelerado pero que es. después ya no actúa más, es en el inicio. El inicio, y la tengo que tener en cuenta en la operación, obviamente. Sí, sí, O obvio. sea, ahí estás viendo la imagen. Velocidad igual a velocidad inicial más G por T. ¿Sí? Bien. Si yo le doy una velocidad inicial, está acá en la operación. Si la dejo caer desde el reposo, esa velocidad inicial será cero. Claro, va a ¿Sí? ser la gravedad por el tiempo. Exacto. Pero es diferente cuando va de abajo para arriba, porque es imposible que suba sola, ¿no? Ningún objeto sube solo si yo no le doy un empujón, ¿sí? No, claro, ahí sí o sí va a tener un valor la Ahí, velocidad. ahí sí, sí o sí, voy a tener un valor de la velocidad inicial. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Entonces, sigamos. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo porque acá lo que tiene de diferente al movimiento en la dirección X es que vamos a tener que establecer un convenio de signo. Y hay dos opciones. Ustedes van a elegir, ¿sí?, la que más les convenga. Vamos al ejemplo de una caída libre, en donde se deja caer, ¿no? Acá vamos el caso en donde la velocidad inicial es cero. Entonces van a ver que hay dos opciones para convenio de signo. Entonces acá dice, se deja caer una pelota desde una altura de 270 metros del piso, la cual parte del reposo. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 1,5 segundos y después de 8 segundos? Entonces, esta sería la ilustración. La altura del edificio, 270 metros. La aceleración de la gravedad, que siempre es una magnitud vectorial y siempre es un vector que apunta para abajo, independientemente del convenio de signo que adopte. Es un vector que apunta para abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver la primera opción. La opción 1 dice que yo voy a tomar positivo hacia arriba. ¿Sí? Todas las magnitudes que apunten hacia arriba para mí van a ser positivas. En consecuencia, las que apunten para abajo las voy a considerar negativas. Y el punto elegido como referencia es el 0 ahí abajo. El 0 entonces en el suelo, en la vereda, sería así, y hacia arriba positivo. De acuerdo entonces a este convenio, ¿qué tengo? El signo de la gravedad negativo, ¿sí? Porque la gravedad es un vector que siempre apunta para abajo, entonces si yo digo que positivo es hacia arriba, me va a quedar en las ecuaciones como menos g. Y tengo la altura inicial, son los 270 metros, porque yo lo estoy midiendo de ahí abajo, entonces tengo más 270 metros, ¿sí? Y la velocidad inicial, cero, no existe un más o un menos cero, cero. Arranca desde ahí arriba, desde el reposo, sin una velocidad inicial. Entonces ahí tengo las tres ecuaciones. Tachamos velocidad inicial de las tres, porque no la tengo. ¿Y cuáles me sirven acá? Si me están dando el tiempo y tengo que calcular posición y velocidad. La primera y la última, ¿sí? ¿Y cómo me quedan las ecuaciones? Bueno, sacando la velocidad inicial, ¿sí?, de las dos, tenemos un cuadrito donde tengo la velocidad menos 9,8 metros segundo cuadrado por el tiempo, me queda esta, y me queda igual a 270 metros menos un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado por 3 cuadrado. Así me queda la ecuación. O sea, ahí agregué los 270 metros de la altura inicial, ¿no?
que tiene, la velocidad inicial no aparece, por lo tanto me queda así, y la otra es más sencilla, ¿bien? Sin la velocidad inicial. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que me piden, cuando pasan 1,5 segundos, hago la cuentita, velocidad ahí arriba, reemplazo por el tiempo, y me da menos 14,7 metros por segundo, lo cual está bien, porque si yo dije que para mí hacia arriba va a ser positivo, entonces está bien que la velocidad me haya dado negativa, porque la pelota está cayendo, así que su velocidad es un vector que apunta hacia abajo, ¿sí? La rapidez, ¿cuál sería? 14,7. Cuando yo hablo de velocidad le agrego el signo, porque estoy indicando el sentido, ¿sí? Y con respecto a la altura que se encuentra en ese tiempo, me da I igual a 259 metros. Eso quiere decir que medido desde el suelo, donde tenemos el I igual a 0, o sea, el I inicial ahí abajo, I igual a 0, estamos en ese tiempo a 259 metros de la altura del edificio. Ahí está la pelotita cayendo, a esa altura, en ese instante. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá está tomado a propósito un tiempo bastante superior a 1,5, porque si yo tomo 8 segundos, así en forma arbitraria, y veo qué pasa, obviamente a medida que pasa el tiempo, cuanto más grande el tiempo, mayor es la velocidad. Velocidad menos 78,4 metros por segundo. Fíjense cómo aumentó en pocos segundos, ¿sí? Y sigue siendo negativa, obvio. Ahora fíjense que la altura, cuando yo reemplazo 8 segundos arriba, me da menos 43,6 metros. Esto está puesto adrede, ese cálculo, con esos 8 segundos, para que ustedes hagan un razonamiento. Porque ¿qué me está queriendo decir que tengo menos 43,6 metros? ¿Qué habrá pasado con la pelotita? Que traspasó el suelo. Siguió cayendo, ¿no es cierto? O sea, nos imaginamos que justo ahí, al nivel del suelo, habría algún pozo, y la pelotita está cayendo. Y menos 43,6 me está diciendo que estoy a 43,6 metros por debajo de mi nivel de referencia, que es 0. O sea que después de 8 segundos, sí, podría estar siguiendo, o sea, cayéndose, continuando cayéndose, estaría a 43,6 metros por debajo del 0. ¿Sí? Entonces, la interpretación de los signos es importante. Claro, esto es cuando yo adopto este convenio de signos. Pero también, y es más común en una caída libre, decir que yo adopto al revés el convenio de signos. Esta es la opción 2. O sea, digo que el inicio lo tengo ahí arriba, o sea, I igual a 0 lo pongo arriba del edificio donde empieza a caer la pelotita. Y digo que positivo ahora es para abajo, no para arriba. ¿Sí? Entonces, con ese convenio de signos, ¿sí? Tengo la gravedad ahora positiva, me queda. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que adopto, ¿sí?, los vectores que apunten para abajo como positivo, entonces como la gravedad siempre apunta para abajo, en este caso, con este convenio, me va a quedar positiva. Y según los datos del convenio de signo, entonces tengo la posición inicial 0, porque ahora el 0 lo tengo ahí arriba. Y la velocidad inicial sigue siendo 0, ¿sí? Porque lo estoy está partiendo desde el reposo. Las ecuaciones que voy a usar son las mismas, porque es la primera para velocidad, la última para posición. Como tengo el dato del tiempo, listo, directamente, entonces esos dos me sirven, ¿sí? Tachamos velocidad inicial porque esa no la tengo, eso igual que en el caso anterior. Pero vamos a ver ahora qué resultado tenemos de acuerdo al convenio de signo. Fíjense, ahí arriba es como nos quedaron las ecuaciones, ahora con el signo cambiado, ¿sí? Y tenemos, a los 1,5 segundos hacemos la cuenta y nos da 14,7 metros por segundo. Fíjense que nos da igual, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Bueno, la pelotita está cayendo, ¿sí?, con esa rapidez
pero a mí me dio una velocidad de más 14,7 metros por segundo porque yo adopté el signo hacia abajo, o sea, hacia abajo lo adopté a la dirección como positiva. Entonces es lógico que me dé más 14,7 metros por segundo. Y cuando calculo la posición, no me da como antes, ¿sí? Ahí 259 metros. Me está dando 11 metros. ¿Y eso por qué es? Porque te la está dando desde tu posición inicial hacia abajo, digamos. Exactamente. Para que te des del suelo, tenés que restarle a 270 los 11 metros. Perfecto. Es eso. ¿Se entiende? Perfecto. Es eso. Entonces, como yo, mi referencia, mi posición cero, la tomo de ahí arriba, entonces cuando pasan 1,5 segundos, está bien que, digo, bajó 11 metros, que lo estoy midiendo desde arriba. Y como dice el compañero, si quiero saber, medido desde el suelo, bueno, al total, a la altura total, que son 270 metros, le tendré que restar los 11 metros. ¿Sí? Y luego, entonces, si pasaran 8 segundos, obviamente el valor de la velocidad me va a dar igual, 78,4 metros por segundo, pero con signo positivo, dado el convenio de signo que adoptamos, ¿sí? Y la altura me va a dar diferente, porque estoy, como dijo recién un compañero, si estoy midiendo desde arriba, entonces tengo los 270 metros, llegué a la vereda, la pelota pasó por un agujero y siguió bajando 43, y pico metros más que lo que me había dado antes. De ahí los 313 metros. Este valor está redondeado, ¿sí? Por eso me da 313 metros, porque eso quiere decir que desde ahí arriba, bajé, por eso, y aparte me da positivo, ¿no? Porque el desplazamiento, si digo que positivo es hacia abajo, entonces el desplazamiento me va a dar positivo. Entonces, desde el cero que está ahí arriba hasta abajo, me pasé de largo, bajé 313 metros. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber justo qué pasó, a qué velocidad llegué cuando la pelotita justo llegaba a la vereda, bueno, ahí tendré que tomar los 270 metros justito. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo quisiera saber también en qué tiempo llegó, o sea, cuánto tardó para llegar al suelo, bueno, ahí tendré que usar esta que está acá arriba, en donde tengo la altura final, los 270 metros, ¿sí? Y ahí calcularía el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Estamos? O sea, pero acá está puesto adrede, a propósito, un tiempo en donde sabemos que estamos superando la altura del edificio. Entonces, de acuerdo al convenio de signo, ustedes pueden tener dos resultados. La interpretación es la misma. O sea, mida de arriba o mida de abajo, la posición de la pelota va a estar en el mismo punto. El tema usted dirá, bueno, a ver, ¿y qué convenio de signo adopto, profe? Porque claro, cuando ustedes están haciendo estos problemas, los toco en parcial, empiezan, ¿y qué tomo? Ay, tomo G positivo, G es negativo, ¿cuál tomo? Bueno, a ver, ustedes pueden adoptar el convenio de signo que más les quede cómodo. Está bien cualquiera de los dos. ¿Sí? A mí, ¿sí? El que yo uso para mí es el primero, o sea, la opción 1. Tomar el 0 acá abajo y digo positivo hacia arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ahora veamos un problema en donde ustedes tienen un tiro vertical y una caída libre, ahí sí o sí conviene tomar positivo hacia arriba. Porque ustedes tienen los dos movimientos. ¿Sí? Tienen el movimiento hacia arriba y después el movimiento hacia abajo. O sea, cuando el objeto se detiene y luego empieza a caer. Entonces no puedo adoptar dos convenios de signos. Yo cuando adopto el convenio de signos es para todo el problema, para todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, como en ese caso, ¿sí? Es conveniente tomarlo de esa manera, y después cuando veamos el movimiento parabólico, el movimiento proyectil, ya se toma así, o sea, se toma positivo hacia arriba,
Entonces, bueno, se usaría entonces esta opción, la opción 2, en el caso particular, ¿sí? Que todo el movimiento sea totalmente hacia abajo, o sea, que sea una caída libre. Bueno, entonces digo, bueno, listo, adopto todos los signos positivos y así no tengo problema con los signos negativos, con él. Pero hace Pero, una pregunta, o sea, ¿eso sí, de positivo o negativo es con todos los signos o se cambia el de la gravedad? y todo depende, por eso te estoy diciendo. Si vos, por ejemplo, con esta opción, positivo hacia arriba, ¿no? Suponete que yo tiro la pelotita desde abajo, le doy una velocidad hacia arriba, esa velocidad, de acuerdo a mi convenio de signo, va a ser positiva, porque el movimiento es hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero la Después, gravedad sería negativa. y la gravedad negativa. Por eso te digo, vos con tu convenio de signo después compará lo que tenés, porque son los valores con los que vos vas a trabajar en la ecuación. Después lo que te den los cálculos, bueno, te dará positivo o negativo, pero vos a la incógnita vos no le ponés el signo. El signo tiene que salir solo, ¿sí? El tema es cómo vos vas a poner tus magnitudes en las ecuaciones. Para eso establezco el convenio de signo, ¿sí? Entonces, una vez que adopto el convenio de signo, acá, en este caso, con positivo hacia arriba, G ya automáticamente queda negativo. ¿Está? ¿Sí? Y, bueno, en este caso, la velocidad inicial, porque es cero. Ahora vamos a ver uno en donde la velocidad inicial no es cero. Pero en los cálculos, la velocidad me va a negativa, porque si la pelota está cayendo, entonces, y yo digo que positivo es hacia arriba, entonces todos los valores que voy a tener mientras está cayendo van a ser negativos. Claro, Porque yo siempre lo tomé así, que como cuando el cuerpo subía, la gravedad era negativa, y está cuando el bien. cuerpo bajaba, era positiva. Por eso Ahí mismo. vos le cambiabas. Bueno, pero si vos consideras la gravedad positiva hacia abajo, las magnitudes que tienen que ver con el desplazamiento y la velocidad, también tenés que tener en cuenta ese convenio. ¿Sí? Ah, bueno. Por eso te digo que por ahí adoptar para todos los movimientos, desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, yo adoptaría uno solo. Ahora, Ah, bueno. por eso digo, a ver, a lo mejor vos estás acostumbrada y decís, bueno, si es una caída libre, para mí ya todos los signos son positivos. Listo. ¿Se entiende? Ahora, y vos decís, bueno, pero si tengo una subida y después baja, bueno, hay cambio. Bueno, pero no te confundas después. ¿Sí? Ese es el tema, no confundirse, porque estos problemas no son difíciles. No son difíciles, porque aparte son las ecuaciones que ya conocen. El tema es cuando adoptan el convenio de signo, ahí se hacen el lío. ¿Sí? Entonces, por eso, lo del convenio de signo es importantísimo. Hay dos opciones. ¿Sí? Cuando ustedes adoptan una de las opciones, esa se tiene que mantener en todo el problema. No pueden cambiar después de convenio. ¿Sí? Bueno, esto entonces es lo que nos dio, de acuerdo al convenio. Y acá una explicación, porque esta suele ser una pregunta muchas veces conceptual, ¿no? Supónganse que tenemos dos pelotas, una de 2 kilos y otra de 5 kilos. Entonces dice, ¿cuál llega primero al piso? La pregunta. Entonces, más de uno dirá, bueno, profe, la que tiene más masa. Ustedes saben que no. Si caen las dos de la misma altura, como las dos tienen la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, las dos llegan juntas al suelo, partiendo de la misma altura, ¿no? Si yo largo, vamos a sacar ahí que dice, vamos a hacerlo más extremo todavía. Supóngase que yo tengo una pluma y tengo una bolita de plomo, yo las dejo caer a las dos de la misma altura, las dos van a llegar al suelo al mismo tiempo y con la misma velocidad. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Bueno, sí. Estuvimos al principio, cuando hablamos de caída libre, hablamos de
¿qué se tiene que cumplir? Que no exista la fricción con el aire, que no exista el efecto de rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces, con esa, y bueno, en este caso y sigue siendo la partícula la que cae, ¿no? O sea, no estamos hablando de las formas. Entonces, en ese caso, considerando a los cuerpos que caen como partículas, despreciando los factores que ocurren realmente en la naturaleza, cuando dejamos caer dos cuerpos, aunque tengan diferente masa, ¿sí? Van a caer los dos con la misma, al mismo tiempo, de una misma altura y con la misma velocidad. Eso porque la aceleración para los dos, independientemente de la naturaleza de sus materiales o de su masa, la aceleración es la misma, ¿sí? Entonces, ojo que esto puede ser una pregunta conceptual. Claro, pero igual es como, por ejemplo, ese experimento lo tendría que realizar, por ejemplo, en una cámara aislada, porque si no, si yo lo hago en un lugar normal, está interactuando el aire, por ejemplo. Exacto. Si vos tenés una pluma tirada de la terraza de tu casa con una pelotita de plomo, como dijimos, obviamente que la pelotita de plomo va a llegar primero y la pluma a lo mejor va a estar ahí unos segundos antes de caer. Y vos la ves que la pluma no cae derechito, cae zigzagueándose porque está trabajando ahí la fricción con el aire. ¿Se entiende? Aerodinámica. Claro, por eso acá no influyen todos esos factores. Por eso cuando estudiamos estas ecuaciones que estamos viendo de movimiento acelerado con aceleración constante, no las podríamos usar si consideramos todos los factores que realmente influyen. No se podrían usar, ¿sí? Porque no cumplirían. Entonces, se cumplen cuando minimizamos o decimos que todo eso no está pasando, ¿sí? Después, en estudios más avanzados, bueno, empezamos a agregarle todos los factores que pueden influir y estas ecuaciones se van a ir modificando, ¿está? Pero cuando vemos la física mecánica, entonces lo que se hace en física siempre es minimizar, ¿sí? O sacar todos aquellos factores que realmente influirían. La idea es ver el concepto limpio. En este caso estamos viendo movimiento. Ver el concepto limpio, sin que entren en juego todos los factores influyentes que representarían el movimiento real. ¿Se entiende? Entonces, de eso se trata. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, vamos a ver, porque después cuando ustedes, esto está sacado de la guía, debe ser el 30, cuando ustedes, se pudo haber, si agregaron ejercicios se pudo haber modificado el número, pero de la guía de trabajos prácticos, que seguramente la guía Websindario, la profesora ya no les dijo que bajen la guía de ejercicios de ahí. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, en la primer parte, en donde ustedes tienen todo, el movimiento rectilíneo completo, creo que el ejercicio 30, si no se modificó, a lo mejor si agregaron o sacaron ejercicio, puede ser el 29, el 31, pero está ahí, No, ¿sí? creo que ese, profe. Recién me fijé, creo que el 30. Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué lo puse acá? Porque es un ejercicio típico de un lanzamiento hacia arriba y un movimiento hacia abajo, ¿sí? El ejercicio se trata de esto, es decir, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una rapidez inicial de 10 metros por segundo. En el mismo instante, se deja caer otro cuerpo desde una altura h con respecto al suelo. Calcula esta altura si los cuerpos se encuentran en la mitad de la altura h. Y después dice graficar posición, velocidad y aceleración para ambos cuerpos. Acá yo les dejo la gráfica de posición, después la de velocidad y aceleración la tienen ustedes de tarea, ¿sí? Bien,
Entonces, vamos a ver, porque acá lo importante es hacerse un dibujito. Siempre cuando ustedes tengan todos los ejercicios que les toquen, el tema de hacerse una ilustración para tener una idea de lo que está ocurriendo, si la gráfica no se la da el profesor, o si la gráfica no está en el planteo, entonces son ustedes los que tienen que hacerse una ilustración para ver cuál es la situación, porque si no, no lo pueden ver. Acá se puede entender, a lo mejor, el planteo del problema. Pero si ustedes se hacen un dibujito, es mucho más fácil de entender. Entonces vamos a verlo. Acá se dibujó una pelotita negra y una roja. La negra es la que se deja caer desde una altura h. Cae. Y la roja es la que se lanza con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y es la que sube. ¿Sí? Bien. Tomamos entonces, como yo les decía, más cómodo, positivo hacia arriba. Y eso es lo que vamos a hacer para las dos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el planteo del problema? Bueno, el planteo está diciendo, quiere calcular la altura h. El dato que me da es que las dos se encuentran a la mitad de esa altura. El encuentro significa que la que cae cruza a la que sube, ¿sí?, a la mitad de esa altura. ¿Se entiende? Ahí dice h sobre 2. Eso no quiere decir que la roja, por ejemplo, no siga subiendo. Sí, puede seguir subiendo. La negra va a caer, sí, bueno, la va a frenar ahí el piso. Pero en el cruce, o sea, cuando una cruza a la otra, eso ocurre a la mitad de la altura con la que venía bajando la otra, la negra. Bueno, con ese dato, entonces, tenemos que calcular esa altura h. Entonces, si tomamos el convenio de signo positivo hacia arriba, ¿sí?, primero, yo digo que la velocidad de la negra es 0, ¿no? Porque la dejo caer. Y la de la roja es 10 metros por segundo, que es el empujón que yo le estaría dando con mi mano, y después la suelto. Eso sería, y, ojo, el signo de la gravedad entonces queda negativo, porque estoy adoptando positivo hacia arriba. Por lo tanto, fíjense, la velocidad inicial de la roja quedó positiva. Porque si yo adopté positivo hacia arriba, entonces esa velocidad inicial que es hacia arriba, porque el empujón obviamente se lo doy hacia arriba, me queda positivo. Bien. Entonces, a ver, la ecuación que voy a usar, ¿cuál es? Es esa que está ahí arriba, ¿sí? La de posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con la roja. La roja, ¿sí?, parte, de acuerdo a nuestro convenio de signo, desde 0 y llega en el cruce, donde se cruza con la negra, a una altura h sobre 2. O sea, la inicial es 0 y la altura es h sobre 2, que es donde a mí me interesa. O sea, a mí me interesa el encuentro, el punto de encuentro, ¿sí? Bien. Entonces, ¿tiene una altura inicial? No, es 0, porque adoptamos positivo hacia arriba, por lo tanto, igual a 0 lo tenemos ahí abajo. Velocidad inicial positiva, sí, porque adoptamos el convenio de signo hacia arriba, positivo. Entonces me queda 10 metros por segundo por tiempo. Menos, el menos viene del 9,8, ya lo ponemos ahí negativo, 1/2 de 9,8 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. De acá despejamos h. Podríamos haber hecho dos cosas, o dejamos h sobre 2, para igualarlo con h sobre 2 de abajo, o podríamos haber hecho como está acá resuelto. El 2, que divide ahí con el h, tengo h y 2, el 2 lo paso multiplicando totalmente al segundo miembro. Entonces, por eso el 10 me queda 20, por eso el 9,8 me queda como 9,8, porque 2 dividido 2 es 1. ¿Sí? Esto es álgebra ya, ya. El planteo físico
ya lo hice. Ahora es álgebra. Despejé H y me queda lo que ustedes ven ahí. Bien. Vamos a la negra. La negra yo la dejo caer. Entonces, vamos a la ecuación de arriba a ver cómo la acomodamos. H dividido 2 es la altura final, porque es la altura del encuentro, que es igual para las dos, tanto para la roja como para la negra. La inicial, ¿qué altura tiene? Ah, bueno, mido del suelo, E igual a 0 está acá en el suelo, entonces la altura inicial para la negra es H, que es lo que figura ahí abajo. ¿Sí? Menos un medio de 9,8 metros segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Eso queda igual que la otra. Bien. ¿Por De qué, profe? acá, ¿cómo? ¿Por qué en la segunda ecuación un medio? Porque las dos, el objetivo es cuando las dos llegan, la altura final para las dos es H sobre 2. ¿No ve que las dos ahí se encuentran? A mí me interesa hacer el cálculo hasta esa altura, o sea, es H sobre 2, que es la altura final en el encuentro. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. O sea, yo quiero saber qué pasa hasta esa altura. Después si la roja sigue subiendo o la negra sigue bajando, no me importa. Yo quiero saber, ¿por qué quiero saber eso? Necesito ese planteo. Bueno, la incógnita final es calcular H. Ahora, el dato, ¿cuál es el dato? Que en el encuentro las dos están a la misma altura. Ese es el dato. Y de ahí, entre las dos, tengo que sacar la información que necesito, que en este caso es el tiempo. Si no, no tengo forma de resolverlo, porque, a ver, no me están dando el tiempo. Ni siquiera me dan una velocidad, por ejemplo, la velocidad en el punto de encuentro. Lo único que tengo es la velocidad inicial de la roja y decir que las dos se encuentran a la mitad de la altura H. Nada más. ¿Sí? Eso es todo. Después no tengo otro dato. Entonces, ¿qué hago? Bueno, trabajamos con la roja, tenía la velocidad inicial, y yo sé que tengo la altura inicial 0, la final H sobre 2, en el encuentro. La negra, en el encuentro, tiene una altura final de H sobre 2 también, porque las dos se encuentran a esa altura. La inicial es H, porque tomado el punto de referencia abajo de 0, la altura inicial para la negra es H, como está ahí en el dibujo. ¿Sí? Y después me queda, velocidad inicial no tiene, por eso el término de velocidad inicial no está. Un medio de 9,8 metros segundo cuadrado, que es, eso queda igual que en el otro caso. De ahí despejo H. ¿En dónde? De nuevo, o paso el 2 multiplicando al otro miembro, después me quedará 2H acá, que se lo resto con el H del primer miembro, o paso directamente H al primer miembro, entonces me queda H dividido 2 menos H, me queda menos, ¿sí? H dividido 2, ¿sí? Bueno, el 1/2 se simplifica con el 1/2 del segundo miembro, y ahí después puedo despejar H. Bueno, la cuestión algebraica, yo les estoy explicando, o sea, eso es algo que ustedes tienen que saber, despejar una incógnita, ¿sí? Puede haber diferentes caminos, acá ya les digo, llevan esto al primer miembro, multiplican por 2 todo el segundo miembro, después pasan para restar con el primero, eso, el camino lo resuelven ustedes. La cuestión que acá H me quedó de la segunda ecuación, 9,8 metros segundo al cuadrado por t al cuadrado. Bueno, la H que planteamos para la roja es la misma H que planteamos para la negra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y la voy a igualar. ¿Y qué saco cuando igualo? Y saco el tiempo. Obvio. Tengo las dos H, las igualo. Me queda 9,8 metros segundo cuadrado t cuadrado. A la derecha me queda 20 metros segundo por el tiempo, menos 9,8 metros segundo al cuadrado t cuadrado. Al igualarla, trabajando porque acá este 9,8 que resta, lo paso al primer miembro, queda sumando con este, por eso me queda 19,6. Y del otro lado queda 20, de ahí una t se simplifica con la de t cuadrado, así que me va a quedar una sola t a la izquierda.
Sigo trabajando, despejo T, todo este caminito es para despejar T, y ahí me queda que el tiempo es 1,02. Ahora, ¿qué tiempo es ese? El tiempo del encuentro, ¿sí? O sea, como al mismo tiempo que yo dejé caer la negra, en ese mismo instante dejo subir la roja. Entonces, cuando las dos se cruzan, que están a esa altura, h dividido 2, lo hacen en 1,02 segundos, ¿sí? Entonces, desde el momento que dejé soltar la negra, al mismo tiempo que dejé subir la roja, cuando se encuentran las dos, cuando se cruzan, ¿sí? Eso ahí transcurrió 1,02 segundos. Por eso dice tiempo para que se produzca el encuentro. Entonces, ¿qué hago con ese tiempo? Ahí ustedes ven la flecha en rojo. Lo reemplazo. Claro, en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Cuál voy a usar? Y siempre voy a usar la más cortita para no trabajar tanto, ¿no? Entonces, como lo mismo me tiene que dar en la 2, acá reemplazo 9,8 por 1,02 al cuadrado y me debe dar la altura, que da 10,2 metros. ¿No? Ahora, una sugerencia es para saber si trabajé bien, ¿sí? Cuando ustedes hacen todo el desarrollo y despejan el tiempo, yo les recomiendo, ¿sí? Para controlar, que reemplacen el tiempo, primero la más corta y después por si acaso corroboran con la otra. ¿Por qué? Porque si les da diferente, significa que algo hicieron mal. ¿Se entiende? Si les da diferente es que porque despejaron mal, hicieron mal la cuenta. Entonces, eso se llama corroborar. Ahora, si están seguros de lo que hicieron, bueno, no hace falta, porque reemplazar el tiempo acá arriba o el tiempo acá abajo, las h tienen que ser las mismas. Las alturas deben ser las mismas. Entonces, la altura es h desde donde se deja caer la negra, es 10,2 metros. Entonces, una pregunta. ¿En el encuentro tienen la misma velocidad? No, no tienen la misma velocidad en el encuentro, ¿sí? Teniendo en cuenta que la velocidad es la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, fíjense lo que ocurre a los 1,02 segundos. La roja que sube arranca con 10 metros por segundo. Pero claro, tiene en contra la gravedad. 9,8 metros segundo claro por el tiempo, a los 1,02 segundos tiene una velocidad de 0,004 metros por segundo. Prácticamente está detenida. O sea que estaría llegando casi a la velocidad cero. ¿Sí? En el encuentro. No está en cero todavía, pero bueno, casi ahí se está frenando. En cambio la negra, que es la que está bajando, cuando calculo la velocidad, dado que acá la velocidad inicial es cero, ¿no? Entonces, cuando hacemos la cuenta, me da a los 1,02 segundos que tiene menos 10 metros por segundo, lo cual es lógico. Arranca con desde el reposo, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Su velocidad, que apunta ahora hacia abajo, se va incrementando porque ahora tiene a favor la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, en el encuentro, la negra tiene menos 10 metros por segundo y la roja tiene 0,004 metros por segundo. Y fíjense que me dio un valor positivo. Eso significa que casi es cero, pero si me dio positivo, significa que todavía está subiendo a los 1,02 segundos. Porque nuestro convenio de signo, si dice que adoptamos las magnitudes cuando son positivas hacia arriba, y a mí me dio la velocidad en el encuentro 0,004 positivo, significa que todavía ahí le falta un cachito para anularse la velocidad, pero está todavía subiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las otras posibles preguntas que se puede tener en este tipo de ejercicios? Bueno, yo podría querer saber
¿no es cierto?, a qué velocidad llega al suelo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la roja. Supónganse que la negra no la tenemos. Supónganse que tenemos la roja. La roja se lanza con una velocidad de 10 metros por segundo, sube, 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 se detiene porque llega un momento que a la velocidad inicial se le va restando la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y luego cae, 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 hasta que prácticamente ahí, cuando llegó al suelo, llega con una velocidad, obviamente. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tarda para llegar al suelo? ¿Cómo lo harían ustedes, teniendo en cuenta las ecuaciones que estamos usando? No miremos la negra, vamos que hay otro problema. Tenemos la roja, la largo desde el suelo con una velocidad inicial. La pelotita sube, sube, luego baja, baja. ¿Cuánto tarda? Si solo tengo como dato la velocidad inicial. No tengo otro dato, tengo la velocidad inicial nomás. ¿Cómo calcularían ustedes el tiempo en que tarda? ¿Les serviría esa ecuación que está ahí arriba? No, ¿Por qué? primero tendríamos que saber en qué momento, digamos, se frena y empieza a caer. Ajá, bueno, a ver. Ahora, cuando yo a la posición final le resto la inicial, ¿eso no se llama desplazamiento de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo? Sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces si tu posición final es 0, porque llega al suelo, y la inicial es 0 también, porque arranca a 0, ¿ese no sería el desplazamiento para la pelota? ¿O a mí me tiene que Sí, importar? Bueno, entonces a mí no me importa lo que pasa en el camino. A vos te importa cuál fue tu desplazamiento. A mí no importa si la pelotita empezó a subir, después llegó, se frenó ahí, altura máxima, empezó a caer, todo eso no me importa. A mí me importa, digo, ¿cuál es la posición inicial? 0. La posición final, 0. Listo. Con eso vos en la primera sacás el tiempo. Porque el desplazamiento fue 0. ¿Se entiende? Te manejás con el desplazamiento, claro, sin claro, sí. importarme lo que pasó en el camino, porque no interesa saber qué pasó ahí arriba, que se detuvo, empezó a caer, no, a mí me interesa saber posición final, posición inicial, ¿listo? Entonces al hacer 0 acá arriba, porque 0 menos 0 queda 0, de ahí despejar el tiempo. Y ese es el tiempo de todo el vuelo. Digo el vuelo, digo por ¿no? Movimiento hacia arriba y luego el movimiento hacia abajo. ¿Sí? Ahora, si vos querés saber, ¿sí?, qué pasó en la altura máxima, o sea, cuándo llegó a la altura máxima, a ver, sería la pregunta, a ver, ¿qué tiempo tarda para llegar a la altura máxima? Y me están dando solo la velocidad inicial. Ahora no tengo el tiempo, ¿sí? Y tengo que calcular la altura. ¿Qué ecuación podría usar? Vamos para atrás. Díganme ustedes. Supónganse La que que de no tiene nuevo. en cuenta, la que no tiene en cuenta el tiempo, la que dice b cuadrado de velocidad inicial al cuadrado más 2g, esa. Y si yo no conozco la velocidad final, ah, está bien, lo que vos me Pero es decís, cero, ¿no? sí, está bien. Pero la inicial no es 0, ¿sí? ¿Se entiende? Esta está tachada ahí porque era para este problema. Pero si, como vos decís, no conozco el tiempo, pero la velocidad final es 0, entonces de ahí despejaría cuál es el desplazamiento. Perfecto. Y si yo quisiera saber cuál fue sin que me digan, el tiempo, ¿cómo hago? El tiempo que tardó.
Sin que, ¿Cómo? sin tener qué dato. Sin ¿Cómo? tener qué dato. O sea, sacar el tiempo sin tener qué dato. O sacar el tiempo. No, tengo la velocidad inicial, lo estoy largando para arriba. Entonces la quiero primera. saber cuánto. Con la primera, sí. Exacto. ¿Qué hago cero ahí? La La velocidad velocidad. final. Exactamente. ¿Se entiende? Ahora, Pero yo tengo una duda, viste que vos antes, viste en la diapositiva que estabas antes, en la de que estaba la pelota negra y la roja. sí, Viste que vos antes dijiste que como usamos la opción esa de que cuando el cuerpo subía era todo positivo, sí, vos dijiste que en la pelota negra tenía a favor la aceleración. no. Sí, Ah, porque pero bueno, a ver, tiene a favor la aceleración, pero yo la considero negativa porque fíjate ahí el signo más grandote, ¿sí? sí, claro, no, claro, porque yo he escuchado mal entonces. Sí, ya sé que tiene a favor la aceleración, por eso si yo calculo la velocidad, me da negativa, fíjate. Creciendo, Entonces yo a partir de ahora, a creciendo y ejerciendo ese negativa. convenio, la gravedad Sí, siempre la voy a poner negativa en cualquier caso, usando ese convenio. exacto, exacto. Ok, Y está bien, ¿sí? dale, sí, sí, ya me lo anoté. Con la profesora, seguramente ella les va a volver a explicar los dos convenios. Y a lo mejor ella les resuelva algunos ejercicios con un convenio o con el otro. Después ustedes, a lo mejor, el mismo ejercicio inclusive lo pueden resolver aplicando el otro convenio, ¿sí? Para que los interpreten aparte, ¿no? Y se entiendan. Pero después de tanto hacer ejercicio y practicar, después adoptan su propio convenio de signo, ¿sí? Y está bien lo que vos me decís, yo para mí para arriba es positivo, perfecto, listo, adoptá No, ese igual ya convenio. ahora también tomé el consejo ese que nos diste vos y lo voy a empezar a tomar que cuando el cuerpo sube se lo toma como positivo, entonces la gravedad va a ser siempre negativa. Claro, claro. Como para ir acostumbrándome, porque si vos decís que en un futuro, en otros casos me va a servir, lo empiezo a incorporar desde ahora. Lo que quiero que quede claro que no es lo único que se adopta, que tienen la otra opción Obvio. también, ¿se entiende? Sí, Después, sí, sí. cada uno se va a sentir cómodo con una opción o con la otra, ¿está claro? Bien, entonces, fíjense cómo también es fácil ver, de la ecuación que está acá abajo, es fácil ver cómo a medida que transcurre el tiempo, al tener la velocidad inicial, signo contrario a, obviamente, porque ¿qué es la aceleración por el tiempo? Es la velocidad que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. O sea, yo tengo una aceleración constante por el tiempo y eso es lo que se le va restando a la velocidad inicial de la pelota que lancé hacia arriba. Entonces, obviamente llega un momento en que el 9, hay un tiempo en que al multiplicarlo por 9,8 va a tener el mismo valor, o sea, va a ser 10, igual que la velocidad inicial. Y ahí cuando se anula la velocidad y por eso la pelota empieza a caer. ¿Se entiende? Ahora, cuando la pelota cae, empieza a caer, supónganse que yo solo quiero saber cuánto tardó en el momento que, o sea, llegó a su altura máxima. Y yo quiero saber, bueno, desde la altura máxima, cuánto tardó en caer. No desde que fue lanzada. Desde la altura máxima, ¿cuánto tardó en caer? Entonces ahí ustedes, ¿sí? Sí tienen que considerar, acá no va a ser la velocidad final cero. Acá tienen la inicial cero. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tendrían que calcular el tiempo con esa velocidad inicial, ¿sí? Que tarda en caer desde esa altura hasta el suelo o, bueno, hasta todo nivel. Y después, en tal caso, ese tiempo sería
metido en esta ecuación sería la velocidad con que estaría llegando al suelo. Cuando ustedes en un problema le dicen calcular la velocidad con que llega al suelo, nunca pongan 0, por favor, porque eso han hecho hace muchos alumnos. Porque si no, fíjense, todas las preguntas serían iguales. Cada vez que le pregunto, bueno, ¿con qué velocidad llega al suelo? Todos pondrían 0, 0, 0. Entonces, ¿para qué te hago la pregunta? Cuando hablamos de velocidad con que llega al suelo, se refiere, y creo que ya lo había aclarado antes, un pelín, un átomo antes ahí de tocar el piso, que llega con la máxima velocidad. ¿Se entiende? Llega con la máxima velocidad, ¿sí? Porque si desde que lo arrojo en reposo o si llega a la altura máxima, se detiene y empieza a caer, acuérdense que cuando hablo de se detiene instantáneamente, ¿no? ¿Recuerdan la palabra momentáneamente, instantáneamente? Bueno, el movimiento es continuo. Cuando se detiene no es que se queda ahí arriba suspendido, no. Baja inmediatamente. Tiren ustedes cualquier objeto hacia arriba y fíjense que el movimiento, o sea, todo transcurre en segundos, ¿sí? Entonces, otra pregunta sería esa. Cuando vamos de abajo hacia arriba y se detiene, la final es 0, ¿sí? Ahora, cuando en el momento de descenso, solo considero un momento de descenso, la que es 0 es la inicial. La inicial es 0. Pero a partir del primer segundo ya voy a tener una velocidad, porque empieza a caer y la velocidad va a aumentar, ¿sí? Entonces, ojo, este es un problema general. Ahora, de acá surgen todos los análisis y tienen todas las posibilidades. Preguntas comunes. ¿Cuál es la altura máxima cuando el cuerpo se arroja? ¿Cuánto tarda en alcanzar esa altura máxima? ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Ya sea con una velocidad inicial, donde el movimiento sea hacia arriba y después hacia abajo, o cuando se lo deja caer, o sea, cuánto tarda en llegar al suelo, con qué velocidad llega al suelo, esa también es otra pregunta, ¿sí? Y también puede ser entre esas posiciones extremas, o sea, desde el punto de referencia, que puede ser el suelo o no, hasta una altura determinada, intermedio, pues les pueden preguntar, bueno, ¿cuánto tarda en subir 10 metros? ¿Cuál es la altura después de tantos segundos? Eso también puede ser, sin tener en cuenta los valores extremos, como la altura máxima, el tiempo máximo cuando alcanza esa altura, etc. Pero básicamente las preguntas son similares para todos estos ejercicios. Bien, y después, acá les dejo la gráfica de posición en función del tiempo, en donde, bueno, ustedes deberían a lo mejor usar una escalita aproximada, acomodar, ya que, bueno, el tiempo, fíjense, es muy pequeño, porque son segundos, bueno, adoptar una escala para el tiempo y más o menos una para la altura. Entonces tienen, para la bolita negra, arrancamos de los 10,2 metros por segundo, ¿sí? Ahí más o menos está expresado. Entonces ven, la pelotita cae, 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 y ahí, en el punto donde se cruza con la roja, estaría la mitad, el h sobre 2, que es 5,1 metros, que más o menos ahí está dibujado a escala, ¿sí? Y lo que pasa después, si sigue cayendo, obviamente sigue cayendo, bueno, esto es lo que ocurre, pero a mí no me preguntaron nada de eso. Así que puedo realizar la gráfica para que el punto de encuentro quede bien graficado, bien expresado, pero no hay ninguna información y lo que sucede después del punto de encuentro no me preguntan nada. Entonces, por eso, si bien esta es la curva correcta, el problema, digamos, está dado a partir de lo que sucede en la altura H, la altura de donde arranca la bolita negra, hasta el punto de encuentro. Y lo mismo pasa con la roja, ¿ven? La roja sube,
sube, sube, sube, llega al punto de encuentro, ¿sí? Y prácticamente ahí, fíjense, por eso ahí, fíjense que la tangente a la recta roja, ahí casi es cero. Por eso la velocidad en el punto de encuentro nos da prácticamente cero para la roja, ¿sí? Entonces cae, cae, cae acá. ¿Cuándo empieza a caer? Llega a la altura máxima ahí arriba, empieza a caer, caer. Bueno, si yo siguiera ahí unos segundos más, tendría calculado el tiempo en que llega al suelo, ¿sí? Y obviamente, fíjense la forma de las gráficas, ¿sí? Son cuadráticas, ¿sí? Porque el movimiento es acelerado. Si el movimiento hubiera uniforme, ¿qué tipo de gráfica iba a tener? Hubieran sido rectas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no en un movimiento, en una caída libre. Hubiera tenido, hubiera sido en un movimiento en una dirección X, ¿sí? Porque en una caída libre nunca puedo tener un movimiento uniforme. Nunca, ¿sí? Si el cuerpo está librado a su suerte, la aceleración de la gravedad siempre va a estar presente. Entonces, en un movimiento vertical nunca voy a tener un movimiento con aceleración cero. Siempre va a estar afectado el movimiento por la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, ustedes después dibujen la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y en base a los datos que ya tienen, qué pasa con la roja, que va a tener una velocidad inicial, ¿sí? Qué pasa cuando tiene 1,02 segundos, grafiquen cuánto vale la velocidad, es casi cero, ¿sí? En el punto hasta el punto de encuentro. Y después haga lo mismo con la negra. La negra va a tener 0 en el instante inicial y de luego a los 1,02 segundos va a tener una velocidad era menos 10 metros por segundo. Bueno, grafíquenlo, ¿sí? Y la aceleración, bueno, es la de la gravedad. Así que tanto para la negra como para la roja van a tener el mismo valor de menos 9,8 en la gráfica de velocidad y va a ser una línea horizontal. Pero bueno, a ver, eso practiquen ustedes, porque además puede ser a lo mejor un ejercicio de un problema, o de un parcial, o de alguna de las actividades. Una pregunta, ¿la profesora les habló de realizar otras actividades de cinemática? Nos Nos cargó una dijo que no iba a actividad, subir. Que iba a subir, perfecto. ya la Ya cargó lo hoy, subió pero igual a la actividad. ¿Cómo? Ya la la subió cargó a la hoy. actividad hoy a la mañana. Ah, genial. Bueno, Tiene Pero tiempo hasta tiene el... fecha de entrega del 30, por eso nos dijo que nos daba igual la clase del martes un rato para poder sacarnos las dudas sobre esto y repasar un poco más antes de la actividad. buenísimo, buenísimo. Bueno, quería saber eso. Bueno, quería saber si se comprendió por eso le decía esto es cortito, porque aparte es un movimiento con ecuaciones que ustedes ya conocen, que es el movimiento con aceleración constante. Así que solamente cambian algunas cosas, que es la que quise explicar. Después básicamente es lo mismo que para el movimiento en dirección X, básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? Porque si no, cortamos acá la clase, dado que movimiento parabólico hoy no lo voy a empezar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Por mi parte entendí. Bien. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Duda en general, puede ser de otras cosas. ¿Alguna otra pregunta que quieran saber, algo que quieran saber? Si no, finalizamos aquí la clase. Hoy clase corta. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Nos muy bien. vemos. Chao, Muchas chicos. gracias, profe. Chao. Comunicamos Buenas por noches. Classroom. Hasta luego. Dale. Chao.